el doctor Manuel Burga está con nosotros. ¿Cómo te va, Manuel? Bien, ¿Cómo Chema. andas? Te veo después de mucho tiempo. Un gran gusto estar aquí en tu programa. Pues fíjate con qué motivo viene Manuel. Manuel ha sido rector de la Universidad de San Marcos. ¿Qué es una de las cosas últimas que ha hecho Manuel, que tiene varios libros? Pues ha sido el coordinador de una obra monumental, una monumenta educativa, hecho por la Derrama Magisterial. Son 15 tomos, Manuel, ¿no es cierto? 15 Acá tengo yo solamente 5, para que ustedes lo puedan ver un poquito. La colección se llama Pensamiento Educativo Peruano. Pensamiento Educativo Peruano. El tomo 1 es Aprender e Instruir en los Andes, siglos XV al XVI. Esto es toda la historia del Perú educativa. Está hecho por un especialista español. Que es Fermín del Pino Díaz. Fermín del Pino Díaz. Y el peruano Enrique González Carré. Enrique González Carré, que ambos están en sus especialidades, ¿no? González Carré en la parte prehispánica y Fermín en lo que más conoce, que es José de Acosta. ¿Qué tipo de análisis de la educación se hace en toda esta época? ¿Ideas educativas, ideas de cómo educar o los aspectos educativos de otras cosas que no son necesariamente el educar? Hemos querido que esta colección, a través de 19 autores, de 19 especialistas, que escriben 15 volúmenes, trate el tema del pensamiento educativo peruano. Pensamiento educativo peruano. Cómo la educación en los diferentes momentos expresaba los ideales del país, los ideales del contexto, los ideales del virreinato, los ideales de la república, y cómo los traducía en prácticas educativas. Toda educación transmite ideales, y toda educación crea individuos y personas. Y eso es lo que nos interesaba. Sí, pues. El segundo tomo, que es Entre la sumisión y la libertad, siglos XVII y XVIII, una época de transición, ¿no es cierto? Sí, muy fuerte. Está hecha por Luis Miguel Glave. Es un volumen que lo pudo hacer Luis Miguel porque él se encuentra viviendo en Sevilla, muy cerca del Archivo General de Indias, y utilizó muchos documentos. Si algo podría decir, ¿no?, entre la sumisión y la libertad, es que la escuela colonial educaba para la sumisión, para la obediencia, pero había ámbitos de libertad, lugares de libertad, y esa libertad la reclamaba la gente. Esta expectativa, este interés de la población peruana andina de educarse, eso es una constante histórica, ¿no? Es una constante histórica. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que se ve hasta la fecha, se ve esto. Sí, sí. Todo el mundo quiere educarse. Una primera respuesta la podría dar a través de la figura de Huamampoma, para manejar las herramientas occidentales. Educarse para escribir, educarse para leer, educarse para entender las armas del conquistador. Cuando Huamampoma estuvo bien educado, dijo: bueno, ya se cumplió la misión de la catequización, ya somos cristianos. Muy bien, hasta luego. Fue la primera reforma, la primera utopía reformista en el Perú. Y bueno, detrás de la intención de la gente por educarse, por la educación, está eso, esa ansia de libertad del virreinato. ¿Se sublima la memoria del Inca? ¿Se le mitifica de alguna manera? Se le mitifica. Se transmite una memoria dorada. Una memoria dorada. De un gobernante bondadoso. Exactamente. Ayer estaba... Claro. Han salido 2 tomos magníficos sobre Valcárcel, con unos estudios de Renike, el historiador Renike, peruano. Y entonces hay una observación interesante que dice: hubo una encuesta del año tal, en la cual se le preguntó a los chicos cuál es la mejor época de nuestra historia, y dice: los incas. El 85% los incas, dice, en parte eso se debe a Valcárcel. Hemos idealizado esa parte de la historia. Puedo decirte a propósito de este volumen 3, que hay un momento crucial en ese periodo. Hay la escuela de la obediencia y la memoria del Inca que marchan paralelas, educando a las 2 repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Claro. Pero hay un momento que colisionan, Túpac Amaru. Y cuando viene uno de los grandes funcionarios españoles, Benito de la Mata Linares, a ser el primer intendente del Cusco,
él dice, hay 4 razones de la sublevación de Túpac Amaru. La segunda, la ausencia de escuela para los indígenas. Fantástico. ¿Dónde van a aprender ellos el respeto al rey y el respeto a la iglesia? Absolutamente fantástico. Este paralelismo de escuela de República de Españoles con su escuela, República de Indios con su escuela, lleva siempre a la colisión. Sí, pues. No hay que olvidarse en el Perú eso, ¿no? Colegio para pobres, colegio para ricos, universidad para pobres, universidad para ricos, nunca lleva al camino de la construcción. Cosa que estamos viendo ahora muy fuerte esto, ¿ah? Sí, por eso hay que leer estos volúmenes. Es importante. Esto que dices, hace muchos años, en uno de mis múltiples trabajos alimentarios, me fui a hacer un documental para una televisora sueca, no te lo pierdas. El sueco no es mi segunda lengua, por si acaso. Y entonces fui a Puno, y en Puno era una zona quechohablante. Pero yo le preguntaba a los padres si querían que sus hijos aprendan quechua. ¡No! Pues yo digo, ¿pero por qué no? Porque tienen que aprender castellano, olvidarse. ¿Por qué? Para que no los engañen. Sí, sí. ¿Eso se ha mantenido todo este tiempo? Quisiera de lo que tú dices? Que me permitas, Chema, indicar que este volumen 3 en realidad retoma muchas de las ideas de Pablo Macera. Pablo, correcto. Que las escribió y las desarrolló por los años 60 a pedido de su maestro Raúl Porra Barrenechea. Nada menos, señor Dios mío. Quien le dijo, ¿quieres estudiar la ilustración, Pablo? La forma como la ilustración ingresó en el territorio peruano. Estudia a través de la educación para ver cómo se popularizaron las ideas del racionalismo. Y muchas de esas cosas ahora lo hemos puesto en un orden diferente. De acuerdo, entendido. Para integrarlas dentro de la colección. Bueno, luego tenemos aquí el tomo 4 de Súbditos a Ciudadanos, 1781-1826, de Alejandro Rey de Castro. Un periodo del tránsito. De la formación de súbditos a la formación de ciudadanos. Ajá. Ahí Alejandro Rey de Castro mira el tema de las élites intelectuales. El tomo 3 mira el tema más horizontal y más bajo en la escuela de primeras letras. Entonces se complementa. Todos los ilustrados, como Baquijano y Carrillo, como Hipólito Unanue, como Toribio Rodríguez de Mendoza, actuando por las nuevas ideas, pero actuando limitadamente dentro del contexto virreinal. Una vez que se aproxima San Martín y Bolívar, rápidamente se vuelven republicanos. Eran buenos políticos. Eran buenos políticos, efectivamente. Y finalmente el tomo que tengo acá, el quinto, pero hay 10 más, es Educación del Ciudadano y Disciplina Social, 1827-1860. Las autoras son Madalena Chocano y María Emma Manarelli. Es el gran aporte de los especialistas de género. Siempre hemos hecho la historia del hombre, del varón, pero aquí se le da la voz a la mujer, a las mujeres. ¿Cómo es que el liberalismo de la independencia, de la primera generación de liberales, piensan que la educación, qué rol tiene que cumplir la educación? Un rol universal, un rol de crear ciudadanos, de crear ciudadanía. ¿Cómo se integra la mujer dentro de ese sistema? Ese libro lo describe y lo descubre. Es usual hablar de los modelos educativos. ¿Hemos tenido un modelo implícito en la educación en el Perú? Bueno, yo creo que el modelo de la época colonial es el modelo de la formación de súbditos y el modelo de la república es el modelo de la formación de ciudadanos. Ahora, ¿qué tipo de ciudadanos? Claro. Tenemos la primera generación de liberales y después en el volumen 6, que es el siguiente de ese volumen, es el gobierno de Manuel Pardo y del civilismo. El civilismo, claro. Y de la primera gran reforma liberal en el Perú. Pues. La más profunda, republicana, probablemente la más importante, hablando de todo el grupo, de toda la época republicana. Sí, ¿cómo no? Una reforma que fue acusada de anticlerical y la efigie de Pardo y de todos los reformistas fueron quemadas en Lima, Arequipa, Cusco, en todos los obispados importantes. Eran figuras heréticas. Es el paso de una educación moral y religiosa a una educación más laica, un poco más secular, técnica, más laica, que pensaba más positivista. que
que educaba para que el Perú sea un proyecto colectivo a desarrollar. Eso va a ser una novedad para muchos. Seguro, no, evidentemente. Porque algunos dicen, hagamos la segunda reforma educativa porque sí, la primera fue la de Córdoba. No, hay muchas otras. Y la importante, liberal, fue la de Pardo. Pardo se jugó todo y pudo dar la ley de reforma educativa a 4 meses de su gobierno. Sí, pues. ¿Qué presidente en el siglo XX? Imagínate cómo estamos ahora y hablando de esto, lo que estamos ahora con esta reforma de la universidad y todo, que no. ¿Cómo ves este proyecto? Disculpa que te traiga de pronto de Pardo a... Yo lo veo con esperanza, con expectativa, bien, porque cuando se discute tanto, la nueva ley universitaria se está discutiendo desde los años 90, sí, pues, dentro de los ámbitos universitarios, dentro de la ANR, y creo que ahora ha llegado al Congreso de la República. Y espero, es mi deseo, mi expectativa, que sea una norma universitaria, una nueva norma universitaria que se inspire en la actualidad, que respete la autonomía de la universidad, que promueva la investigación y que cree universidades serias en el país. El incidente que hemos tenido ayer en la universidad de la que tú has sido rector, ¿qué te parece, Manuel? Bueno, es un síntoma de las dificultades que San Marcos atraviesa. Hay dificultades en San Marcos en este momento es como una olla a presión. O le apagan el fuego o le quitan la válvula para que escapen los gases. Porque es un ejemplo de universidades públicas en dificultades. Entonces, los congresistas de la República, vamos a obsequiarle una colección a los congresistas para que vean cómo se hicieron las reformas educativas antes, quiénes integraban las comisiones de elaboración de la ley, de la reforma. La reforma de Pardo, el que presidía la comisión era el ministro Manuel Odriozola, que era un médico, y lo integraban Sebastián Lorente, Eduardo de Javis, Pierre Pradí-Foderé, o sea, un francés, un polaco y un español, que eran liberales, que venían a hacer la revolución liberal al Perú. Bueno, eran expertos en la materia y jóvenes, de 30 a 35 años. Para terminar, Manuel, ¿cómo ha sido posible este esfuerzo? ¿Por qué la rama magisterial ha sido capaz de hacer esto? Bueno, aprovecho para hacerle un reconocimiento al profesor Elío Caña, que es el presidente de la rama magisterial, que han sabido ellos mantener una política del directorio de la rama. 3 presidencias y una sola colección. Es una política de Estado. Porque 3 años dedicar a la colección, ¿no? Reunir a 19 peruanos, que 5 de ellos viven en el extranjero, extranjeros también, y peruanos especialistas en su materia, para reflexionar sobre la importancia de la educación y de las reformas educativas, creo que hay que agradecer la derrama magisterial. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Chema.